Queridos oyentes, ¿se han preguntado alguna vez cuánto puede soportar el corazón humano antes de romperse? Yo creía conocer la respuesta. Después de todo, como abogada especializada en divorcios, había visto innumerables matrimonios desmoronarse ante mis ojos. Había escuchado confesiones de infidelidad, traiciones financieras, mentiras que duraban décadas. Pensé que nada podría sorprenderme. Pero aquella mañana de marzo, mientras me dirigía a la sala de audiencias del Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, no tenía idea de que mi vida profesional y personal estaban a punto de colisionar de la manera más devastadora posible. El eco de mis tacones resonaba en el pasillo de mármol. Llevaba mi maletín de cuero italiano, regalo que me había hecho a mí misma cuando gané mi primer caso importante. Dentro, los documentos perfectamente ordenados de mi cliente, la señora Beatriz Romero, quien buscaba divorciarse de su esposo después de descubrir una infidelidad que había durado 5 años. Un caso más, pensé. Rutinario. Tendría la sentencia favorable en menos de 2 meses. Pero antes de continuar, déjenme retroceder un poco. Mi nombre es Sofía Martínez. Tengo 34 años. Y durante los últimos 10, he construido una reputación sólida como una de las mejores abogadas de derecho familiar en Madrid. Mi despacho, Martínez, Asociados, estaba ubicado en el prestigioso barrio de Salamanca. Bueno, técnicamente era Martínez Vega porque mi esposo Ricardo también figuraba como socio, aunque él raramente pisaba la oficina. Ricardo era cirujano cardiovascular en el Hospital Universitario La Paz. O al menos eso me decía cuando llegaba a casa a las 2 de la madrugada oliendo a desinfectante y agotamiento. Nos conocimos hace 8 años en una cena benéfica. Él era el médico brillante y apuesto que salvaba vidas. Yo era la abogada ambiciosa que luchaba por la justicia. Nos casamos 2 años después en una ceremonia que costó cerca de 40.000 euros. Todo pagado por mí, por supuesto. Ricardo me explicó que como hijo mayor de una familia tradicional española, debía destinar sus ahorros a cuidar de sus padres y de Ana, su hermana menor que por aquel entonces tenía 18 años y acababa de ingresar a la universidad. Ana. Dulce, tímida Ana. O al menos así me la presentaron. Una chica huérfana que había sido adoptada por los padres de Ricardo cuando tenía apenas 3 años. La familia Vega la había acogido con los brazos abiertos, me contaron, y ahora ella era parte integral de su núcleo familiar. Yo, sin hijos propios y con un corazón quizá demasiado blando para una abogada de divorcios, la recibí como a la hermana que nunca tuve. Le pagaba la universidad, sus libros, su apartamento cerca del campus. 50.000 euros había invertido en su educación y futuro, pensando que estaba ayudando a mi familia. El dinero nunca fue un problema para mí. Provengo de una familia acomodada de Barcelona. Mis padres, aunque inicialmente escépticos sobre Ricardo, terminaron aceptándolo cuando vieron lo feliz que yo parecía. Cuando compramos el despacho de abogados, los 200.000 euros del pago inicial salieron íntegramente de mi cuenta bancaria. Ricardo argumentó que como médico recién establecido, su salario aún no era tan alto como el mío. Ya contribuiré más adelante, prometió. Ese más adelante nunca llegó. Vivíamos en un ático en Chamberí que también había comprado yo, junto con mis suegros que ocupaban el piso de abajo. Otra tradición familiar, me explicó Ricardo. En España, especialmente en familias tradicionales, cuidar de los padres ancianos era un deber sagrado. Asentí, comprensiva. Después de todo, mis propios padres vivían cómodamente en su casa de Barcelona, así que, ¿por qué no ayudar a los suyos? Pero volvamos a aquella mañana. Entré en la sala de audiencias con la confianza de quien ha ganado el 80% de sus casos. Mi cliente, la señora Romero, ya estaba sentada en su lugar, con los ojos hinchados pero la mandíbula firme. La conocía bien después de 3 meses trabajando juntas. Su esposo la había engañado con una mujer 20 años menor, había desviado fondos de su cuenta conjunta, y ahora ella quería no solo el divorcio, sino también justicia económica. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. La secretaria judicial anunció el caso. Y entonces, la puerta se abrió, y entró el abogado de la parte demandada junto con su cliente. Mi mundo se detuvo, porque el hombre que entraba, el hombre contra quien yo estaba litigando, el esposo infiel y mentiroso de mi clienta, era Ricardo, mi esposo. Por un momento pensé que estaba alucinando. Quizá había trabajado demasiadas horas, quizá el estrés finalmente me había afectado, pero no, era él. Mismo rostro, misma nariz recta, mismas cejas pobladas, mismo traje azul marino que yo le había regalado en su cumpleaños. Nuestros ojos se encontraron, y vi en los suyos algo que jamás olvidaré. Pánico absoluto. ¿Cómo reaccionaría usted, querido oyente, si en pleno ejercicio de su profesión descubriera que su cónyuge es exactamente el tipo de persona que usted combate día a día?
La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Casi. El juez me preguntó si estaba lista para proceder. Mi voz, por puro instinto profesional, se mantuvo firme. Sí, señoría. Abrí mi maletín con manos que no temblaban. Aunque por dentro, era un terremoto. Los documentos estaban ahí, meticulosamente organizados. Extractos bancarios mostrando transferencias sospechosas, registros de reservaciones de hotel, fotografías. Comencé a leer los cargos. El demandado, el señor Ricardo Vega Romero, mantuvo una relación extramatrimonial durante un periodo de 5 años. Mi voz era mecánica, profesional. Por el rabillo del ojo vi cómo Ricardo se hundía en su asiento. Su abogado, un hombre mayor que claramente no tenía idea del drama personal que se desarrollaba, intentaba objetar cada punto que yo presentaba. Entonces llegó el momento de presentar a la cómplice. Señoría, la otra parte en este asunto de adulterio es la señorita Ana Vega. Ana Vega. Ese apellido. Ese maldito apellido que yo compartía ahora por matrimonio. La puerta se abrió nuevamente, y ella entró. Ana, mi querida cuñada, llevaba un vestido de maternidad que no ocultaba su avanzado estado de embarazo. 6. Quizás 7 meses. Nuestros ojos se encontraron y en los suyos no había vergüenza, sino algo peor. Desafío. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad brutal. Las guardias nocturnas de Ricardo, los congresos médicos en ciudades españolas que yo misma le ayudaba a pagar, los 50.000 euros que le había prestado a Ana para su negocio de diseño gráfico independiente, los fines de semana que ambos coincidentemente no podían acompañarme a Barcelona a visitar a mis padres. El juez pidió un receso de 15 minutos. Fue la eternidad más corta de mi vida. En el pasillo Ricardo intentó acercarse. Sofía, puedo explicarlo, comenzó a decir. Lo detuve con una mirada que había perfeccionado en años de enfrentarme a hombres que subestimaban a las mujeres. No digas ni una palabra, ni una sola palabra, o juro que esto se pondrá peor de lo que ya está. Mi voz era veneno puro. Volví a la sala de audiencias. Pedí una reunión privada con el juez y el abogado contrario. Señoría, me veo en la necesidad de informar que existe un conflicto de intereses. El demandado es mi esposo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El juez, un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia, me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Letrada Martínez. Comprendo que esta es una situación extraordinariamente difícil. ¿Desea que aplacemos la audiencia? Miré a mi cliente, la señora Romero, quien me observaba con preocupación. Pensé en todas las mujeres que había representado, en todas las esposas engañadas que confiaron en mí para obtener justicia, y tomé una decisión. No, señoría. Solicito permiso para retirarme del caso y recomendar a mi socia, la doctora Carmen Ruiz, para continuar la representación. Sin embargo, antes de hacerlo, me gustaría presentar evidencia adicional que acabo de descubrir y que es relevante para este caso. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación bancaria de nuestra cuenta conjunta. En los últimos 5 años, Ricardo había transferido un total de 120.000 euros a una cuenta a nombre de Diseños AR. Ana y Ricardo, qué creativo. Señoría, estos fondos fueron sustraídos de cuentas maritales compartidas sin mi conocimiento ni consentimiento. Si la señorita Vega recibió estos fondos, y el demandado los proveyó usando dinero ganancial, esto constituye no solo adulterio, sino también malversación de bienes matrimoniales. El abogado de Ricardo se puso de pie, farfullando objeciones. Pero el daño estaba hecho. El juez ordenó una investigación completa de las finanzas de Ricardo y Ana. La audiencia se aplazó por 2 semanas. Salí de esa sala de tribunal con la cabeza en alto, pero en cuanto llegué a mi coche, el shock me golpeó como un tren. Me quedé sentada en el estacionamiento subterráneo durante 1 hora, mirando al vacío, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Esa noche no volví a casa. No podía. En cambio, me registré en un hotel cerca de mi oficina y comencé a hacer lo que mejor sé hacer: investigar. Si mis años como abogada de divorcios me habían enseñado algo, era que donde hay una mentira, usualmente hay 100 más. Accedí a todos nuestros registros financieros compartidos. Los extractos de tarjetas de crédito revelaron una historia que me enfermó físicamente. Reservaciones de hotel en Barcelona, Valencia, Sevilla, siempre las mismas fechas en que Ricardo supuestamente asistía a conferencias médicas, cargos en tiendas de bebés, joyerías, restaurantes románticos, y todos, absolutamente todos,
pagados con dinero que en última instancia provenía de mí. Pero lo peor aún estaba por venir. 3 días después, mientras revisaba los documentos del despacho, encontré algo que me heló la sangre. El título de propiedad de Martínez, Vega, el despacho por el cual yo había pagado 200.000 euros, había sido modificado silenciosamente hacía 6 meses. Ricardo había transferido su 50% de participación a Ana. Legalmente, ella ahora era dueña de la mitad de mi negocio. Mi negocio. El que construí con mi dinero, mi esfuerzo, mi reputación. Llamé a mi notario, quien confirmó mis peores sospechas. Ricardo había usado un poder notarial que yo le había otorgado años atrás cuando estuve hospitalizada por apendicitis, un poder que nunca había revocado porque confiaba en él. Esa noche decidí profundizar más. Si iban a jugar sucio, yo jugaría más sucio. Contraté a un investigador privado, el mejor de Madrid, con instrucciones de descubrir absolutamente todo sobre Ricardo y Ana. Una semana después, el investigador llegó a mi hotel con un sobre Manila que cambió todo lo que creía saber. Ana no era la hermana adoptada de Ricardo. Era su hermana biológica, hermana de sangre, hija del mismo padre, don Aurelio Vega, fruto de una aventura que tuvo con su secretaria hace 25 años. Cuando la madre de Ana murió, don Aurelio la trajo a la casa familiar, inventando la historia de que la habían adoptado para ocultar su infidelidad ante la sociedad. Doña Mercedes, la madre de Ricardo, lo sabía. Todo el mundo en esa familia lo sabía, excepto yo. Ricardo y Ana habían crecido como hermanos, sí, pero también sabiendo que compartían sangre. Y en algún momento retorcido de sus vidas, esa relación había cruzado líneas imperdonables. El bebé que Ana llevaba era de Ricardo. El ADN no miente. Y mi investigador había sido muy eficiente en obtener evidencia. Esto no era solo adulterio. Esto era incesto. Y toda su familia lo había sabido y lo había ocultado. La rabia que sentí fue tan intensa que pensé que me ahogaría en ella. ¿Cuántas veces había compartido mesa con esa familia? ¿Cuántas veces me había sentado en su salón, escuchándolos hablar sobre valores familiares y tradiciones? ¿Cuántas veces había pagado sus cuentas, financiado sus lujos, mientras ellos se reían de mí a mis espaldas? Pero entonces algo inesperado sucedió. Don Aurelio vino a verme. Era medianoche cuando tocó a la puerta de mi habitación de hotel. No sé cómo averiguó dónde estaba, pero ahí estaba, de pie en el pasillo, con aspecto demacrado y envejecido. Me pidió que lo escuchara. Nos sentamos en el pequeño salón del hotel. Don Aurelio pidió un whisky. Yo, agua mineral. Y entonces, comenzó a hablar. Sofía, necesito que sepas que yo nunca aprobé esto. Cuando descubrí lo que estaba pasando entre Ricardo y Ana hace 5 años, los amenacé con desheredarlos. Pero Mercedes, mi esposa, me convenció de que el escándalo destruiría nuestra reputación. Me convenció de que era mejor mantenerlo en secreto, asegurándonos de que ustedes nunca tuvieran hijos, que eventualmente se aburrirían el uno del otro. ¿Nunca tuvieran hijos?, repetí, sintiendo náuseas. Las píldoras anticonceptivas que Ricardo te daba, esas que dijo que eran vitaminas hace 3 años, las reemplazaba regularmente con placebo, cada vez que tu ginecólogo te recetaba algo real. Lo siento, Sofía. Traté de detenerlo, pero la habitación dio vueltas. 3 años intentando quedar embarazada. 3 años de doctores diciéndome que no había nada médicamente mal en mí. 3 años de Ricardo sugiriendo darle tiempo. Todo había sido una mentira. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Don Aurelio sacó un sobre de su chaqueta. Porque he vivido con demasiadas mentiras. Porque mi hijo se ha convertido en un monstruo que yo ayudé a crear. Y porque mereces la verdad y las herramientas para destruirlos legalmente. Me entregó el sobre. Aquí están todos los documentos que necesitas. Transferencias bancarias, correspondencia entre Ricardo y Ana, mensajes de texto, todo. También incluí mi testimonio notariado sobre el fraude de la transferencia del despacho y el sabotaje anticonceptivo. ¿Por qué haces esto? Es tu hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque lo que están haciendo está mal. Porque tú has sido más hija para mí en estos años que Ricardo alguna vez fue. Porque pagaste la operación de cadera de Mercedes cuando nuestro seguro no cubría todo. Porque ayudaste a Ana con su educación cuando yo ya no podía. Porque mereces justicia. Se puso de pie para irse, pero antes de salir, se volvió. Hay algo más. El dinero que Ricardo transfirió a Ana, aproximadamente 50.000 euros adicionales, que no aparecen en tus registros. Lo robó de cuentas de pacientes del hospital. Está bajo investigación interna. Lo despedirán en los próximos días, y probablemente enfrente cargos criminales. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola con un sobre lleno de bombas nucleares legales. Durante 3 días estudié cada documento.
Luego contraté no a uno sino a 3 de los mejores abogados de derecho familiar de España. No iba a representarme a mí misma. Eso hubiera sido poco ético y emocionalmente imposible. Pero sí iba a dirigir la estrategia. Presenté demanda de divorcio con causales de adulterio, fraude, conspiración para cometer fraude, sabotaje reproductivo y apropiación indebida de bienes matrimoniales. Simultáneamente presenté una demanda civil contra Ana por enriquecimiento ilícito y contra ambos por conspiración. También reporté a Ricardo ante el Colegio de Médicos y la Fiscalía por el robo de fondos de pacientes. El juicio fue brutal. Los medios de comunicación se hicieron un festín con el caso. Abogada de divorcios descubre infidelidad de su esposo en pleno juicio, titulaban los periódicos. La historia tenía todos los elementos de un escándalo perfecto. Incesto, traición, robo, mentiras. La opinión pública estaba de mi lado. Ricardo intentó negociar. Su nuevo abogado me ofreció quedarse con solo el 20% de nuestros bienes. Rechacé la oferta. Ana intentó alegar que el dinero que recibió fue un regalo. Los registros bancarios demostraron lo contrario. Don Aurelio testificó en mi favor, sellando el destino de su hijo. La sentencia fue devastadora para ellos. Ricardo fue condenado a devolverme los 200.000 euros del despacho, más 170.000 euros adicionales por las transferencias fraudulentas, más daños y perjuicios. Ana tuvo que renunciar a cualquier derecho sobre el despacho y devolver los 50.000 euros del préstamo. El ático quedó completamente a mi nombre. Ricardo perdió su licencia médica y fue condenado a 2 años de prisión por el fraude a pacientes del hospital. Doña Mercedes, incapaz de soportar la vergüenza pública, se divorció de don Aurelio. La familia Vega se desintegró completamente. En cuanto a mí, vendí el ático y me mudé a un nuevo apartamento con vistas al retiro. Renombré el despacho simplemente como Martínez Law y contraté a 3 nuevos asociados. Mi reputación, lejos de verse dañada, se disparó. Las mujeres de toda España querían que las representara, viendo en mí un símbolo de fuerza y justicia. Pero la parte más hermosa de esta historia aún estaba por venir. 6 meses después del divorcio, entré en una pequeña librería en Malasaña buscando un libro sobre derecho internacional. Y ahí, en la sección de novelas, estaba Javier Mendoza, mi primer amor. El chico con quien salí en la universidad antes de que yo me enfocara obsesivamente en mi carrera y nos perdiéramos el rastro. Sofía, dijo, con esa sonrisa que reconocería en cualquier parte. Nos sentamos en el café de la librería. Él me contó que había sido juez en Bilbao, pero acababa de transferirse a Madrid. Yo le conté mi historia. No todos los detalles sórdidos, pero lo suficiente. Él escuchó sin juzgar, solo con compasión genuina. Siempre supe que eras la mujer más fuerte que conocí, dijo finalmente. Pero esto es otra dimensión. Comenzamos a vernos. Al principio solo como amigos, tomando café los sábados, hablando de libros y de derecho. Luego las cenas se volvieron más frecuentes, los mensajes de texto más cariñosos. 1 año después de nuestro reencuentro, Javier me propuso matrimonio durante un fin de semana en San Sebastián. Esta vez no hubo prisa. Esta vez no hubo banderas rojas que ignoré. Esta vez conocí a su familia antes. Vi cómo trataba a su madre. Observé cómo manejaba su dinero. Presté atención a cómo hablaba de sus exparejas. Esta vez hice todas las preguntas difíciles y escuché todas las respuestas honestamente. Nos casamos en una ceremonia íntima en Barcelona, solo familiares cercanos y amigos verdaderos. Mi padre me entregó en el altar con lágrimas en los ojos, susurrando, «Este sí merece a mi niña». Y tenía razón. 2 años después, mientras escribo esto desde mi despacho, puedo ver la foto de nuestra boda en la repisa. Al lado está la ecografía de nuestro primer bebé, que llegará en 3 meses. Un bebé concebido naturalmente, sin manipulaciones, sin mentiras. Solo amor genuino. Y Ricardo y Ana, según supe, rompieron a los 6 meses de que naciera el bebé. El niño fue dado en adopción porque ninguno de los dos era capaz de cuidarlo, especialmente con Ricardo en prisión. Ana vive ahora en Galicia, con un nombre diferente, tratando de huir de su pasado. Ricardo cumplió su condena y ahora trabaja como representante médico farmacéutico, ganando una fracción de lo que solía ganar. Don Aurelio me visita ocasionalmente. Trae regalos para el bebé que está por nacer, y hablamos de la vida. Me pidió perdón 1000 veces por su papel en todo, y con el tiempo, he aprendido a perdonarlo. No olvido, pero perdono, porque guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Entonces, queridos oyentes, cuando me preguntan cuánto puede soportar el corazón humano, ahora puedo responder con certeza. Puede soportar más de lo que jamás imaginamos. Puede romperse en 1000 pedazos y aún así reconstruirse, más fuerte, más sabio,
más hermoso que antes. La traición no define quiénes somos. Lo que hacemos después de la traición, eso sí nos define. Y yo elegí no ser una víctima. Elegí ser una sobreviviente. Elegí levantarme, luchar y construir una vida que vale la pena vivir. Y si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. Nunca ignoren las señales de advertencia. Nunca sacrifiquen su dignidad por mantener una relación. Nunca dejen que nadie, ni siquiera alguien que aman, les quite su poder. Porque al final del día, la única persona que puede salvarte eres tú misma. Gracias por escuchar mi historia. Les deseo amor verdadero, justicia cuando la necesiten, y la fuerza para distinguir entre ambos.